verdad que yo no sé cuántos mensajes me habéis enviado como estos. Judith, ¿dónde está el vídeo personalizando tu iPhone? ¿Dónde está el vídeo de la personalización? ¿Cuándo vamos a poder ver tu iPhone personalizado? Y yo entiendo esa necesidad, pero también entended que cada vídeo tiene su tiempo y sinceramente si no he llegado antes a este vídeo es porque hemos pasado de iOS 17 a iOS 18 y la mayoría de aplicaciones necesitan un tiempo para actualizarse, para adaptarse al nuevo sistema operativo y por supuesto que sean válidas. Porque sinceramente de nada vale que yo os publique un vídeo personalizando mi iPhone y que literalmente a los 3 días lo tenga que cambiar porque ya no es válido. Y mira que otras veces sí que reconozco haber intentado meter un poquito de hype al asunto, pero es que te prometo que esta vez no ha sido así. Es que no he podido subir este vídeo antes porque estaba esperando a que hubiera aplicaciones. Así que bienvenidos al primer vídeo de personalización de iPhone. Y sí, porque como lees en el título, hoy no te voy a enseñar cómo yo he personalizado mi iPhone. Hoy lo que voy a hacer es enseñarte ciertas aplicaciones que he encontrado o incluso me he vuelto a descargar, ya las habíamos enseñado en el canal en algún momento, que sí que se han adaptado a iOS 18 súper bien. Es decir, que tenemos widgets para la pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y el centro de control. He dividido este vídeo, como ves en la línea de tiempo, en dos partes. Aplicaciones de personalización puras, widgets, y por otra parte, de utilidad. Y por lo tanto, pues que nos ayuden en alguna cosa que hagamos durante el día, ya sea de productividad, hábitos o lo que sea. Y ahora sí, no os hago esperar más, empezamos con el vídeo, empezamos con la primera aplicación de la que vamos a hablar y es Ice Cream. Aplicación que hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de mi canal, pero que nunca había tenido tanta importancia como ahora. Esta aplicación quiero aclarar que yo la he comprado porque me agobiaba un montón tener tantos anuncios, pero es verdad que todo lo que te voy a enseñar lo tienes gratuito. Entonces, de esta aplicación, que recuerda que todas las aplicaciones con su loguito está por aquí indicado para que no haya dudas, ¿vale? Entonces, lo que más me gusta es que son, por una parte, widgets interactivos y por otra parte, widgets con dinamismo, es decir, que se mueven, que son como GIFs. Y esto se aplica a cualquiera de estas tres categorías que te he dicho, tanto de la pantalla de inicio, bloqueo, como también el centro de control. Para la pantalla de inicio ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, pues por ejemplo este widget de foto, ¿no? Que cuando hacemos clic se pasan las fotos automáticamente, ese tipo de widgets interactivos. Para la pantalla de bloqueo tenemos este tipo de GIFs que ya veis que se llaman stickers y de esta manera podemos elegir el que más nos guste, ¿vale? Pues por ejemplo el corazón, ya veis que hay muchísimos, elegimos el que más nos guste, lo guardamos dentro de nuestro catálogo y ahora en la pantalla de bloqueo solamente tenemos que mantener pulsado para editarlo, simplemente tienes que seleccionar qué widget quieres, si pequeñito o más alargado. Hacemos clic en el pequeñito por ejemplo y ahora lo único que tenemos que hacer es hacer un clic y seleccionar el widget que hayamos guardado. Para el centro de control han creado un nuevo menú y es este de aquí que se llama Control Center y si hacemos clic tendremos, como ves, una estética un tanto distinta a la aplicación en sí. Te explico un poco los diferentes estilos que existen y es que podemos dividir el widget en bien si queremos que pase algo cuando toquemos o simplemente que cambie su estilo. Entonces tenemos estos de aquí que como veis yo me he personalizado algunos y lo único que tenemos que hacer es clic, pues por ejemplo en este personalizable, ¿no? Una vez hecho clic tenemos las tres formas de visualizar que nos permite el centro de control, grande, pequeño o mediano. Si seleccionamos esta opción quiero que imaginéis que es como un interruptor. ¿Qué pasa cuando está apagado? ¿Qué pasa cuando le hacemos clic y lo encendemos? Entonces tenemos la opción de que cuando esté apagado, por ejemplo, de base esté pues como cualquier icono de iOS o si no, que esté por ejemplo en amarillo y cuando lo activemos se pase a rosa. Podéis hacer la prueba haciendo clic directamente en la miniatura, ¿vale? Y así pues podéis ir viendo cómo funciona. En caso de que elijamos el widget alargado o grande, tendríamos que indicar un texto que aparecerá. Pues aquí podemos poner, yo que sé, buenos días y cuando esté apagado el botón, buenas noches, me lo estoy inventando, ¿vale? Es un ejemplo por si alguien quiere ponerse eso. Ya os digo, si queréis ver literalmente cómo lo he hecho yo, pues lo dejamos para el próximo vídeo de personalización. Una vez hecho esto, ahora sí, guardamos el control y vamos al centro de control. Tenéis dos formas de editar estas pantallas, o bien mantener pulsado, o si no, en el más de arriba, ¿vale? Una vez hecho clic, ahora podemos añadir un control y aquí podemos poner, pues, Ice Cream. Ahora os aparecerán todos los shortcuts, todos los botones que existen dentro de Ice Cream. Y obviamente tendréis que seleccionar el que hayáis creado vosotros. En mi caso, Custom 1. Una vez hecho eso, ahora lo podemos alargar
o hacer más pequeño o, como digo, hacerlo lo más grande posible y aparecerá el diseño exacto que hayamos hecho en la aplicación. En el caso de que elijamos que pase una acción, en el caso este concreto sería que sonara una canción. Esto es muy típico de las aplicaciones de widgets, ¿vale? Pero si nos vamos de este y vamos, por ejemplo, a los que se llama Shortcut, es decir, la categoría de abajo, Shortcut, esos sí que están habilitados para que pase algo cuando tú hagas clic en ellos. Es decir, si yo, por ejemplo, abro este, ahora fíjate que podemos hacer que abra una aplicación. ¿Qué aplicación? Pues aquí eliges la que tú quieras, aunque quédate hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar a hacerlo de una forma más sencilla y además sin ningún tipo de aplicación de terceros, que es que además es que de verdad que es facilísimo. Aparte de esto, en Ice Cream, perdonad que esta aplicación yo os he dicho que va a cobrar mucha importancia porque es la que más opciones he encontrado que tiene, de momento, ¿vale? Si esto lo ves en enero, pues es probable que más aplicaciones tengan estas opciones, pero de momento esta es la que he encontrado que más opciones tiene, a pesar de que luego te voy a hablar de otras. También tenemos esto de creatividad, esta por ejemplo que es como un dado, pues cada vez que haces clic sale un número distinto. Estos son cosas más creativas, como dice su nombre. Por ejemplo, el ventilador se enciende, o esto de repente sacas una moneda, ¿no? Pues si es cara o cruz, o de repente esto de el libro de las respuestas y cuando haces clic en la isla dinámica aparece un texto. Esto está muy chulo, pero ya te digo que para mí, o para mi uso, no lo veo tan necesario, pero está muy guay por si queréis. De hecho, aquí ojo que también tiene una categoría de check-in que cada vez que hacéis clic, por ejemplo, en este que se llama agua, se rellena uno de los círculos y suena algo. De hecho, esto de sonido podéis configurarlo aquí, que podéis quitárselo o si no podéis indicar qué tipo de sonido queréis. A mí esto me ha gustado muchísimo. Pasamos a la siguiente aplicación que tiene muchísimo que ver porque como ves seguimos en el apartado de personalización más allá de utilidad, que ya veis que aunque sean aplicaciones puras de personalización de widgets estéticos, algunos de ellos también son útiles, así que bueno, a lo mejor tú ves alguno en este vídeo que aunque yo diga que no lo voy a utilizar, tú sí que le veas una utilidad en el día. Entonces, me gusta mucho hacer este tipo de vídeos precisamente para eso, para que tú veas lo que necesitas realmente en tu dispositivo. Vamos con la siguiente aplicación que la conocéis de sobra porque es Miko. En este caso también encontramos widgets muy chulos, tanto para la pantalla de bloqueo como para la pantalla de inicio, sobre todo la pantalla de inicio porque igual que pasa con Ice Cream, en este caso tenemos muchísimo dinamismo y creo que le da un toque muy guay a tu iPhone. Así que te recomiendo que le eches un vistazo también a este apartado de interacción porque ahí tendrás un montón de widgets muy chulos. Vamos a ir directamente a la opción de iOS 18 o si no, directamente a centro de control, porque ahí es donde vamos a encontrar estas opciones de las que te quiero hablar. Aparentemente es muy parecido a Ice Cream, pero tienen algunas cosas que a mí personalmente me ha gustado mucho. Pero voy a centrarme en la principal diferencia, ¿vale? Porque si no este vídeo va a ser larguísimo. Y es que en Ice Cream tienen dinamismo los widgets de la pantalla de inicio, pero fíjate que en el centro de control no hemos encontrado mucho movimiento que digamos, a no ser que sean de estas acciones que tú tienes que activar. En el caso de que, por ejemplo, quieras un icono que se vaya moviendo todo el rato, la aplicación ideal es Miko. Y es que el funcionamiento es exactamente igual que el anterior, así que no me voy a enrollar mucho, simplemente vamos a hacer clic en esta misma y vas a ver que tenemos otra vez esas dos opciones, interruptor o botón. Aquí ya elige lo que tú quieras. En este caso, interruptor. ¿Qué pasa cuando esté on? ¿Qué pasa cuando esté off? La misma explicación que antes. Pero fíjate que tenemos una opción nueva que es animación del icono. Y es que sí, puedes ponerle movimiento a cualquier icono que selecciones. Y esto, la mayoría de ellos son gratis. Así que si literalmente quieres lo mismo que te he enseñado en Ice Cream, pero querías una manita que hiciera así, o una carita que fuera girando, o yo qué sé tú, porque fíjate que tenemos todas estas animaciones, pues que salten, que se meneen, que roten, que respiren. Si querías alguna de estas animaciones, esta es la aplicación que estabas buscando, Miko. Vamos con la tercera aplicación de personalización y es MD Blank. Aplicación clásica también en el canal. Esta aplicación, antes de empezar, quiero aclarar una cosa que tenéis que tener muy en cuenta y es que no tiene nombre, ¿vale? Cuando la busquéis en la búsqueda de aplicaciones, en el cajón de aplicaciones, no va a tener nombre. Tenéis que identificar este logo que os dejo por aquí. Cuando busques añadir ese widget a la pantalla de inicio, a la pantalla de bloqueo, no vas a poder filtrar porque no tiene nombre. Entonces, a la hora de desinstalar la aplicación, a la hora de buscarla, puede ser un poco complicado encontrarla, así que simplemente déjame que te haga este matiz para que no pienses que no se ha instalado la aplicación. No, es que no tiene nombre, ¿vale? Pero el nombre original es MD Blank.
Ya está. Nada más entrar en esta aplicación vas a ver que tenemos un nuevo apartado arriba del todo y es controles. Tenemos estas opciones de aquí: cambiar App Store, saludos diarios, citas, abrir URL del portapapeles. Bueno, ya veis que son como más opciones de productividad, podríamos decir. Simplemente para añadirlo le damos a añadir. Aquí donde nos dice un nombre, no es poner el nombre en el widget, sino que indiques tu nombre, en mi caso Judith. Ten en cuenta esto porque es muy importante. Y ahora ya salimos de aquí. Vamos al centro de control. Aquí cuando tengamos que buscar la aplicación, lo que os digo, no la vais a encontrar por MD, tenéis que hacerlo manualmente, pero bueno, no os preocupéis porque es la primera de todas. Y aquí tenemos dos opciones: abrir la aplicación control o control directo. Aquí lo que te recomiendo es que pongas control directo, ¿vale? Hacemos clic para seleccionar cuál queremos y le decimos saludos diarios, pues es la que acabo de crear. Cuando hagamos clic, fíjate que gracias a que hemos puesto nuestro nombre, ahora cuando pulsamos y se activa ese atajo, va a aparecer un Good Morning Judith y luego nos va a decir pues qué tiempo hace en Barcelona en mi caso y qué toca hacer cada día. A mí ya os digo, ahora mismo no le veo ninguna utilidad, ya os avanzo que no lo estoy utilizando, pero creo que a muchos de vosotros esta opción os va a gustar mucho. Y por último, pero no menos importante, una aplicación que nunca he enseñado en el canal porque sinceramente no me gusta nada, pero reconozco que tienen opciones chulas para precisamente iOS 18, es Witchsmith. Y ya veis que arriba del todo aparecerá ya la nueva opción, centro de control o control center. Y aquí podéis añadir cualquier acción de toda esta lista o incluso crear vuestra propia acción. Yo lo estoy utilizando para reproducir música. Ya os lo enseñaré en el próximo vídeo, pero vaya, me gusta mucho esta opción. Esto más que interruptor es más botón, ya que aquí no valoramos tanto la estética, no va a pasar nada por estética, pero sí que puedes ejecutar acciones. Ahora que hemos visto estas aplicaciones de personalización, quiero hacer un pequeño paréntesis y contarte un poco mi opinión de todo esto. Y es que yo te he enseñado 4 opciones, ¿vale? Ice Cream, Miko, MDBlank y por último Witchsmith. Estas aplicaciones prácticamente hacen lo mismo. Al final tienen algunos widgets un poquito más cute, que serían estas dos de aquí, pero luego por aquí tenemos más widgets de utilidad, ¿vale? No significa que tengas que pagarlas todas. Yo te voy a confesar que solamente pago Ice Cream y también pago MDBlank. Yo te recomiendo que elijas una y si te lo puedes permitir o quieres permitírtelo, la pagues. Pero no hace falta que pagues ninguna porque la mayoría de opciones son gratuitas y estamos hablando más de cosas estéticas. Ahora bien, si te apetece, que sepas que yo elegiría una de estas o un par si tienen opciones distintas como he hecho yo, ¿no? Pues más de productividad y un poquito más de estética y a partir de aquí ya organizas un poquito el iPhone según lo que más te guste a ti. Pero para nada quiero que suene que necesitas estas 4 aplicaciones en tu iPhone sí o sí si quieres tener un iPhone cute. Para nada. Simplemente quería aclarar esto. ¿Y dónde está Widgy? ¿Dónde está? Bueno, pues que sepáis que Widgy se queda un poquito atrás. A día de hoy, yo estaba esperando esto, ¿vale? Pero a día de hoy no está la opción de Control Center, de centro de control. Habrá que esperar un poquito más. Lo digo más que nada por si tú has pagado Widgy, ¿vale? Simplemente quería aclarar esto. Pasamos a la siguiente aplicación y por lo tanto entramos ya directamente a la segunda mitad del vídeo, que son aplicaciones de utilidad, o al menos bajo mi punto de vista. Te voy a contar 2 aplicaciones que estoy utilizando y además una nativa. La primera es Waterjama. Básicamente es una aplicación para registrar los líquidos que tomes durante el día, principalmente agua. Si me conoces sabes que yo tengo un problema muy grande con el tema de beber agua, no bebo agua prácticamente en todo el día y utilizar ciertas aplicaciones para registrar el agua me hace ser consciente y hace básicamente pues que me anime a tomar un poquito más de agua durante el día. Así que bueno, he utilizado millones de aplicaciones de hábitos que ya iréis viendo también a lo largo de los próximos vídeos, pero la que más me ha gustado o la que me ha animado directamente a comprarla es Waterjama. La llevo utilizando un mes, más o menos, quiero que lo sepáis, y la verdad es que me ha gustado mucho. ¿Por qué la incluyo en este vídeo? Primero porque tiene widgets también incluso para el Apple Watch que son interactivos. Eso significa que son esos widgets tan chulos que no hace falta que abras la aplicación para poder registrar alguna cosa. En este caso tiene este widget, por ejemplo, que simplemente haciendo clic donde pone, en mi caso, 250 mililitros, que es lo que, bueno, es un vaso de mi casa, simplemente haciendo clic se registra el vaso de agua en la aplicación y eso está vinculado con salud de mi iPhone y se me registra dentro de mi, pues, ¿cómo decirlo?, perfil de salud. Esta opción de registrar agua lo podemos hacer en nuestro Apple Watch, pero dentro de nuestro iPhone nos permite hacerlo en, obviamente, el widget de pantalla de inicio, como te acabo de enseñar, pero también en la pantalla de bloqueo.
Podemos ponerlo incluso en los botones nuevos estos que se puede quitar la cámara y la linterna. Ahí puedes ponerte que simplemente haciendo clic, manteniendo un poco pulsado, se añada un vaso de agua. Y por lo tanto también podemos ponerlo en el centro de control. Yo lo tengo aquí abajo, como ves, y lo que más me gusta es la animación, porque fíjate que cuando hacemos clic es como si el agua salpicara. ¿Es una tontería? Bueno, pues este detalle a lo mejor lo puede parecer, pero te juro que si te cuesta mucho beber agua y quieres una aplicación para registrar, esta es la más completa a la hora de ponerte widgets interactivos. Para mí es importante tenerlo en todas las pantallas posibles porque de esta manera me es más sencillo a la hora de registrarlo. Incluso lo tengo en el apartado de widgets del Apple Watch, tengo también el widget interactivo y si me encuentro que el iPhone está en una habitación y he bebido agua, lo hago desde aquí. Y por lo tanto lo que quiero decir con esto es que te pongas facilidades para registrar ciertos hábitos. En este caso, el beber agua. Y atención, esto es un comunicado para la gente que me siga desde hace años. He vuelto directamente a Structured. Pequeña aclaración, aquí en el canal le llamamos así, Structured, tal cual, como suena, ¿vale? Pero a lo mejor se pronuncia distinto, no pasa nada, nos entendemos igualmente. Entonces, aparte de decirte que es una aplicación muy útil porque registra tus días y está vinculada al calendario y recordatorios, esto ya lo sabes de sobras, aparte de eso tienen unos widgets muy chulos y que además también funciona para el centro de control y para la pantalla de bloqueo. Y eso es lo que hace que esté en la lista de hoy. La pantalla de inicio tenemos los típicos de siempre. Podemos ver en lista todo aquello que va a pasar a lo largo del día. Pero en el centro de control tenemos este modo que es para activar el modo de enfoque. Es decir, que cuando tú hagas clic en la isla dinámica te va a aparecer un contador, un reloj, un cronómetro de aquello que tú hayas aplicado, en cuánto tiempo vas a estar pues concentrada haciendo, creando, lo que sea esa tarea. Por lo tanto, es muy sencillo porque desde el centro de control, que puedes acceder en cualquier pantalla, tú simplemente haces clic y se inicia el enfoque de la aplicación de Structured, donde podemos ver cuántos segundos quedan y qué tareas se está realizando. Pero lo mejor es que yo cuando bloqueo el iPhone y lo vuelvo a encender, esa tarea aparece en la pantalla bloqueada, abajo, como una Live Activity. Y eso a mí, sinceramente, chicos, a mí me encanta. Aparte de eso también, chicos, esto que te acabo de contar del modo de enfoque de una actividad de Structured, también podemos ponérnoslo en los iconos estos de la linterna y la cámara, ¿vale? Entonces ahí también lo tendrás como un control nuevo que, manteniendo pulsado, se activará esto que te acabo de decir. Además, si a ti te gustan los detalles más estéticos, quiero contarte una cosa que te va a encantar. Y es que en el centro de control, cuando actives ese modo de enfoque, que por cierto, hay más, o sea, hay más widgets de Structured. Yo cuando pongo aquí Structured, tenemos todos estos, que poca broma, hay muchos y está genial porque incluso puedes activar la IA de Structured, que es básicamente tú le narras el día que vas a hacer y ella misma te organiza, la aplicación te organiza por tareas según lo que tú le hayas dicho, pues te va dividiendo el día, eso está genial. Pero lo que yo te quería enseñar es que cuando actives ese enfoque, se va a poner el iconito, se va a poner del color que tú hayas hecho la tarea dentro de Structured. Por lo tanto, si te gusta el iPhone así más cute con colorines, pues esto es otra forma de ponerlo y además es útil. Y voy a finalizar el vídeo con la aplicación nativa por excelencia que nos ayuda a ejecutar tareas. Efectivamente, atajos. Y es que la mayoría de widgets de los que te he enseñado al principio del vídeo, pues esos de Miko o incluso Ice Cream, que ejecutan una acción que no sea solamente estético, de esto de cambiar el color, que a mí son los que más me gustan, sino que sean útiles, ¿no? Que funcionen, básicamente que ejecuten una acción, yo te recomiendo que lo hagas de forma nativa porque de esta manera no tienen que pasar por la aplicación. Es decir, si tú lo aplicas desde Miko, por ejemplo, y le dices que te inicie X aplicación, lo que va a hacer es primero abrir Miko y de ahí va a abrirte la aplicación que tú le hayas dicho. En el caso de atajos, si tienes isla dinámica, esto no pasa, porque lo que va a hacer es ejecutar esa acción sin consultártelo y ya te va a abrir directamente la aplicación en cuestión que hayas indicado. ¿Cómo pasa si te quieres poner los iconos de color rosa y lo has hecho con el típico atajo de abrir app? Vale, pues pasa exactamente lo mismo. Y de hecho, cuando vamos al centro de control y queremos personalizarlo, en las opciones de atajos vas a ver que tenemos varias opciones. Directamente atajo o directamente, fíjate qué majos que te lo ponen
rápido, porque saben que son cosas que a todos nos interesan y que lo utilizamos mucho, nos aplican directamente el atajo de abrir app. Y esto, chicos, para que lo sepáis, también lo encontramos en el botón de acción y también en los botones interactivos de la pantalla de bloqueo. Directamente el atajo de abrir app rápido, fácil. Esto me encanta porque sé que muchos de vosotros os interesaba esto de abrir aplicación y no sabíais hacerlo porque no entendíais la aplicación atajos, que también te digo, yo hice este vídeo que te estoy dejando por aquí hace bastante, en enero de este año, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, si te interesa aprender un poquito sobre esta aplicación atajos, pues haciendo clic aquí, cuando acabes este, también te digo, en la i de información, vas a encontrar ese vídeo de atajos, ¿vale? Entonces, volviendo otra vez al centro de control, lo que podemos hacer es ejecutar un atajo que tengamos o si no, abrir directamente una aplicación. Si hacéis clic en abrir app, directamente os dirá qué aplicación quieres abrir y tendréis un acceso directo directamente a la aplicación que queráis, pues a una cámara, a Instagram, a lo que quieras. Aunque bueno, Instagram no, porque tenemos el propio widget de Instagram. Pero yo lo que quería contarte es el hecho de poder ejecutar atajos desde nuestro centro de control. Esto parece una tontería, pero te juro que es muy útil. Esto ya te hago spoiler, tengo una pantalla en el centro de control que solamente es de atajos. Y ahora mismo tengo 4 huecos, 2 ocupados y 2 libres, porque estoy aún pensando qué poner. Y tengo ahí mis atajos más de productividad, más, no sé cómo decirlo, como más útiles, y los tengo ahí puestos. De esta manera tengo una página completa donde directamente haciendo clic se inicia automáticamente esa acción. Y de hecho, con la aplicación de Widgetsmith yo he creado que me reproduzca playlist automáticamente, ¿vale? Esto ya te lo enseñaré, pero he hecho esta página y que cuando yo hago clic, por ejemplo, en Justin Bieber, ya directamente me reproduce la lista en Apple Music de Justin Bieber que tengo creada. Pero esto también lo puedes hacer con la aplicación Atajos. Es tan sencillo como ir a Atajos y crearte un atajo donde sea directamente pues reproducir playlist en Apple Music, ¿vale? Esto Spotify no lo han aplicado. Pequeño inciso por si alguien utiliza Spotify. En mi caso ahora mismo estoy utilizando Apple Music y por eso tengo acceso a todo esto, ¿vale? Entonces, de esta manera tú puedes crearte el atajo que tú quieras, que pase lo que sea, pues yo qué sé, añádeme un recordatorio, añádeme lo que sea, y te lo pones en el centro de control y así en un solo clic pasa esa acción. Me parece lo más cómodo y sinceramente lo más práctico a la hora de personalizar tu iPhone y aplicar nuevas acciones. Así que visto todo esto, espero de verdad que os haya gustado mucho este vídeo, pero sobre todo que os haya servido para empezar a toquetear cosas, a descargar aplicaciones, a probar nuevas funcionalidades, y una vez hayáis hecho todo eso, yo os doy de margen unos días porque la semana que viene yo prometo sentarme aquí donde estoy ahora mismo y enseñarte cómo yo he personalizado con modos de concentración, fondos de pantalla, widgets, memojis a mi estilo, centro de control y obviamente todas las pantallas de bloqueo que he ido creando. Además también os enseñaré qué tengo en el botón de acción, qué tengo en todos los botones, en fin, va a ser un vídeo largo, pero creo que os puede ayudar a tomar ciertas ideas. Hoy simplemente os quería enseñar las aplicaciones, no todas las que estoy utilizando yo misma, pero sí las que considero que tienen más opciones o se han puesto las pilas con iOS 18. Y si me he dejado alguna que tú estés utilizando, quiero leerte en comentarios, quiero que la cajita de comentarios se llene de aplicaciones para que yo también las pueda probar y vete tú a saber, a lo mejor aplicar también en mis días. Millones de gracias, chicos, nos vemos en muy poquito. Te voy a dejar igualmente este vídeo por aquí por si quieres seguir viendo vídeos de mi canal. No olvides suscribirte para no perderte ningún contenido futuro, pero mucho menos ese vídeo de personalización que os juro que va a valer la pena la espera. Y nada, ya está, nos vemos en breves. ¡Mua!